Shalom amigo de Esjaim, tomo un momento para grabar este audio porque deseo compartir con ustedes una noticia que tuve la oportunidad de leer esta mañana, un editorial del Washington Post. ¿Y por qué la quiero compartir con ustedes? Porque guarda gran relación con aquello que vamos a estar hablando el próximo martes, cuando estudiemos el tema del Sitrei Achra, Babilonia y la era mesiánica. Voy a comenzar la lectura de la siguiente forma. Editorial del Washington Post, marzo 25 del 2020. El tema es: o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. Fue traducido esto en español por Desmond Brown y comienza de la siguiente forma. Empezaré aclarando que no soy comunista. Los reaccionarios ultraconservadores le tienen mucho terror a estos títulos y casi siempre ante la falta de argumentos sólidos terminan repitiendo y adjudicándonos calificativos que solo han escuchado, pero que en la mayoría de los casos desconocen su significado. Soy un demócrata con ideas republicanas, dice el autor. Ahora comienzo a leer su noticia. Su editorial, mejor dicho. Todo el mundo habla del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, el escocés que logró articular con sus ideas los pilares de la economía moderna que dio paso al capitalismo moderno. Sin embargo, muy pocos hablan sobre el otro libro del mismo autor, La teoría de los sentimientos morales, que hace una crítica muy puntual a la conducta de la avaricia humana. Conociendo ya la historia desde la secundaria, vemos que el prólogo de las mismas tuvo su origen cuando el feudalismo fue sustituido por este nuevo modelo económico, dice el autor. La configuración social de la teoría de los sentimientos morales y la armonía del mercado de las riquezas de las naciones es en sí una dicotomía que se concatena con la sociedad. Esto sin olvidar la famosa mano invisible que mueve ese mercado. El 20 de enero del año 2019, Barack Obama es juramentado como el presidente número 44 de Estados Unidos. Recuerdo muy bien su discurso. Obama recibía a un país en bancarrota, epicentro de una gran recesión mundial. He aquí un pequeño fragmento de su gran discurso. Pero esta crisis nos ha recordado que, sin un ojo atento, el mercado puede salirse de control. Que un país no puede prosperar durante mucho tiempo cuando solo favorece a los que ya son prósperos. Más que un discurso, fue una gran reflexión, dice el autor. El mercado había quedado a las anchas de los hombres que no tienen sentimientos morales, ni empatía por la humanidad. El mundo entero fue estremecido por el flagelo de la avaricia humana y la economía mundial cayó de rodillas ante una dura recesión. La obsesión del oro negro llevó a George Washington Bush invadir y atacar al Medio Oriente, la zona donde se encontraban las mayores reservas de petróleo. El mundo jamás olvida la causa barata por la que justificaron la invasión a Irak. Aseguraban que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. La ONU de forma deliberada avaló la invasión. Sin embargo, en el año 2010, Julian Assange, fundador de Wikileaks, reveló la verdad de lo sucedido y dejó al desnudo la colosal mentira tarifada que los medios de comunicación le habían contado y hecho creer al mundo. En los archivos que se filtraron registraba la muerte de más de 100.000 personas, de los cuales 70% eran civiles. Jamás olvidaré las palabras de Assange. La primera víctima, cito, de la guerra es la verdad. Cierro la cita. Ese 22 de octubre del año 2010 se caía ante el mundo la muralla de la gran mentira tarifada. En los últimos 200 años nos hemos consumido la energía fósil concentrada de nuestro planeta desde sus orígenes. La danza del capitalismo salvaje va dejando por su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente humana para que de forma sistemática, se convirtiera en un rehén de las sociedades de consumo, sin darse cuenta que esto se convertiría en el arma de su propia destrucción. La nueva pandemia ha quitado el velo ilusionista, el maquillaje hipócrita de la civilización. La Italia de Rómulo y Remo, de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Luciano Pavarotti, de Benito Mussolini, de Silvio Berlusconi, de Andrea Bocelli, de Roberto Baggio, de Paolo Maldini, de Gennaro Gattuso. La Italia que pagó el fichaje más caro de su historia por el portugués Cristiano Ronaldo, 122 millones de euros. Sí, esa misma Italia que tuvo que desconectar la respiración artificial de sus ancianos para luego verlos morir, y que no pudo responder de la misma forma cuando organizaron el Mundial de Italia en el 90.
porque su sistema de salud expiró en los brazos del capital privado, haciendo de salud una mercancía. Lo mismo está sucediendo con España, un país que presume una monarquía que se ha convertido en un adorno costoso para un país que no tiene camas para atender a sus pacientes. La pandemia llegó a la gran nación del norte, pero en los primeros 100 días de gobierno, el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald J. Trump, destruyó el sistema de salud que había dejado su antecesor. Las consecuencias ya se estaban sintiendo. Los arrebatos de un líder que anda por el vecindario de la aldea global, ufanándose de su hegemonía o supremacía, así como se llama el libro de Noam Chomsky, están llevando a la gran nación del norte, como lo expresó hace unos días el premio Nobel de Economía Paul Krugman, a que su democracia y economía estén amenazados por un segundo periodo presidencial de Trump en la Casa Blanca. La crisis del coronavirus ha puesto en aprietos a Trump, ya que el haber minimizado esta pandemia le está pasando una factura en la economía porque la bolsa de valores se ha desplomado en estas 2 últimas semanas y existe un alto riesgo que la factura se extienda al mes de noviembre, en las elecciones. La pandemia quitó el antifaz del modelo económico de las naciones más poderosas del planeta, Estados Unidos y China. Y en el caso de Italia y España, ambos países miembros de la OTAN, que manejan un presupuesto de casi $2.000 millones, se vieron como los más pobres del barrio, que fingían ser ricos, pero no tenían ni dónde caer muertos. La realidad ha quitado el efecto de la anestesia del capitalismo salvaje y ha tirado sus cartas sobre la mesa. Ha llegado la hora de replantear y de humanizar este modelo económico y hacernos el siguiente planteamiento. O muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. Como decía Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. No podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en 1% de la población. Me resisto a defender con mi silencio un indefendible y despiadado status quo que concentra riqueza en nuestros recursos naturales y medios de producción en pocas manos, capaz de derramar sangre inocente por mantener intacto ese status quo. Yo no puedo defender este status quo que privatiza el agua, la salud, la educación, el viento, el sol, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que se encuentran solo al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Una gran realidad de todo lo que pasa a nivel mundial, que nos quieren tener controlados a losas invulnerables del planeta Tierra porque la avaricia y la ambición y ansias de poder los tiene enfermos. Y cierro este editorial del Washington Post que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean la realidad de lo que estamos viviendo y por qué la Escritura habla en contra de ese sistema que está representado en el mundo de Babel. Así que el martes próximo, cuando comencemos a estudiar el Sitre Achra, el Babel y la era mesiánica, van a ver con sus propios ojos la realidad del mundo que le rodea y usted va a entender por qué siempre estoy en contra de aquellos que promueven el que los ricos sigan apropiándose de lo que Dios hizo para todo ser humano. Así que nos vemos el martes próximo. Comparto esto con ustedes para que puedan ir entendiendo la dinámica de lo que vamos a estar estudiando con el favor del cielo. Shalom.